Buen día, bienvenidos al tercer módulo de nuestro curso Economía de la Educación. En esta oportunidad vamos a discutir cómo la educación impacta sobre el crecimiento y la productividad. Y lo vamos a hacer analizando los distintos aspectos de la persona que trabaja en una empresa, que realiza una actividad económica y para la cual la educación y en general el capital humano es relevante para un mejor desempeño. Si ustedes recuerdan, nosotros analizábamos cuando hablábamos de la economía en su conjunto y las fuentes de crecimiento económico, las distintas interacciones entre estos factores para retribuir a la sociedad en bienes y servicios, lo cual explica el crecimiento en el largo plazo. Y veíamos lo relevante del capital humano. El capital humano se nutría tanto de la educación como un adiestramiento especializado a los trabajadores en el desarrollo de sus funciones. Este capital humano se combinaba con el capital físico y en esta combinación, dentro de una empresa, nosotros teníamos factores productivos que aportaban a la producción de bienes y servicios en una economía. Qué tan eficientes éramos dependía de productividad, cuyo sustento fundamental es el cambio tecnológico o la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ahondar sobre estos aspectos. La literatura económica tiene una serie de estudios donde se demuestra la estrecha y positiva relación entre educación y crecimiento en el largo plazo. Les voy a presentar en esta oportunidad un conjunto de papers, los más clásicos, con el análisis de distintas variables. Por ejemplo, el paper de Robert Barrow del año 91, que es uno de los primeros papers donde empíricamente se encuentra una fuerte relación, básicamente incorpora la variable de gasto en educación y su impacto sobre crecimiento económico. Otros papers, por ejemplo el de Bills y Klenow del año 2000, ellos lo que encuentran es una relación positiva entre la tasa de la matrícula, a mayor cobertura, a mayor porcentaje de gente que se está matriculando, hay un mayor impacto sobre crecimiento. Y así sucesivamente. Distintas variables, ya sea gasto, ya sea calidad, ya sea cobertura, porcentaje, implican un mayor crecimiento de los países en el largo plazo. Esta relación la podemos encontrar con una serie transversal para una gran cantidad de países en el mundo, donde correlacionamos en el eje vertical el PBI per cápita, que es, como hemos visto en el primer módulo, el indicador por excelencia para ver qué tan desarrollado está nuestro país. Y en el eje horizontal lo que vemos son los resultados de la prueba PISA. Y en este caso la prueba PISA del 2015. Y aquí lo que encontramos, como se puede ver en el gráfico, es una relación positiva y una relación estrecha entre mayor PBI per cápita en el país y el resultado que tiene la prueba PISA. Uno lo que podría cuestionarse es si esta correlación, si esta relación entre estas dos variables implica o no causalidad. La causalidad podría venir, por ejemplo, de que los países ricos gastan más en educación y por tanto, al gastar más en educación, obtienen mejores resultados en la prueba PISA o en cualquier prueba general sobre calidad educativa. Lo que ocurre es que la educación, el gasto en educación, la calidad de la educación en un país depende fundamentalmente de
decisiones de política pública sobre cuánto vamos a gastar, la infraestructura, la calidad de los maestros, la calidad del sistema educativo en general. Son cosas que vamos a discutir en el próximo módulo, pero son decisiones de control de un gobierno, mientras que el crecimiento económico depende de una serie de variables, que tanto se invierte, que también le va a los commodities, qué buenas instituciones tenemos, avances tecnológicos. Una variable relevante es la educación. Pero, repito, esta es una variable que controlamos a través de las políticas públicas. Por tanto, la causalidad que nosotros establecemos es una causalidad que va desde la calidad de la educación en un país y su crecimiento económico de largo plazo, que, como podemos ver, es una relación positiva y estrecha. Vamos a analizar este impacto del capital humano a través de distintas fases. Vamos primero a dar una visión integral, ¿no? ¿Cuál es esta estructura integral de la educación y cómo esto se manifiesta en los distintos niveles a través de distintos impactos y motivaciones? Luego vamos a hablar de los efectos de largo plazo y por qué es relevante no solamente el gasto, sino la calidad. Después vamos a hablar de un factor fundamental, que es lo que Marshall comentaba como economías externas, y que tienen un impacto importante sobre determinadas industrias. Y finalmente vamos a comentar la interrelación con la tecnología. Respecto a una estructura integral, uno lo que ve es que el proceso educativo, formativo de una persona empieza desde la primera infancia y termina a nivel académico con los títulos de posgrado, de maestría o de doctorado. Los procesos de especialización dentro de una determinada profesión nunca van a acabar, van a continuar de manera consistente, aunque no tengamos nosotros un nivel académico, un grado académico, pero el adaptarse a una nueva tecnología, el estudiar una nueva corriente pedagógica o incorporar adelantos en medicina a la práctica, eso lo hacen todos los profesionales a lo largo de toda su carrera. La primera fase, lo que es la educación en la primera infancia, educación infantil y la educación básica hasta la educación secundaria, requiere un fuerte apoyo público. Vamos a ver por qué más adelante. Requiere un fuerte apoyo público, las condiciones iniciales son fundamentales, se requieren niveles de infraestructura, de calidad del profesorado. Las motivaciones personales no son las mismas que las motivaciones personales en la última fase, cuando estamos hablando de educación superior o posgrados que se pueden realizar. En estos niveles el componente privado es más relevante. La apropiación y el impacto sobre las externalidades en la economía es relativamente menor a lo primero, ¿no? A la primera fase, a la fase de educación infantil y de educación básica. Recordemos que en el módulo 2 analizábamos las motivaciones individuales y veíamos una teoría de la autoselección, es decir, la gente con mayor capacidad es la gente que continúa con los estudios superiores de posgrado, y esta gente lo que está haciendo es mandándole una señal al mercado, y por eso los salarios que recibe, la recompensa que recibe es mayor a las de personas que no tienen estos grados superiores. Sin embargo, siendo esta teoría válida en algunos aspectos, sin embargo, lo que nosotros observamos en los análisis empíricos es que fundamentalmente sí hay una relación estrecha entre nivel educativo y el nivel del grado académico y la remuneración por la incorporación de
nuevos conocimientos y nuevas interrelaciones personales. Como hemos visto, existe una relación fuerte y positiva entre la inversión en educación y el crecimiento económico en el largo plazo. Esta relación positiva está fundamentada en las mejoras en la calidad del capital humano. Para poder aprovechar al máximo esto, necesitamos una intervención pública. Esta intervención pública tiene que realizar gastos y nosotros financiamos esos gastos con impuestos en nuestra economía. Si bien es cierto, la educación no es un bien público puro, porque un bien público puro tiene la particularidad de que no existe rivalidad en el consumo, por un lado, y por otro lado no hay exclusión en el consumo. Nosotros lo que estamos observando en educación es que la gente sí se apropia del capital humano que está adquiriendo, y es un capital que es inalienable. Entonces, sus ingresos van a depender del nivel de capital humano que van personalmente. No es que nosotros estamos poniendo un bien público que lo disfrutan todos en una sociedad. Pero la intervención básicamente viene por el impacto general positivo que genera en toda la sociedad. De allí que sea necesario realizar esta intervención pública con impuestos para poder aumentar el nivel de servicios en cantidad y calidad en la sociedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mayores impuestos tienden a detraer crecimiento económico. Y la lógica es que mayores impuestos implican menor inversión, menor ahorro de las personas, menor consumo de las personas, porque hay recursos que se extraen de estas actividades para financiar al Estado. Cuando uno hace análisis de muy corto plazo, mayores impuestos tienen impacto negativo sobre el crecimiento. Cuando uno incorpora un análisis integral y comprensivo, los mayores impuestos que están bien utilizados para financiar educación, salud de calidad, buena infraestructura, van a tener un impacto positivo sobre el crecimiento económico. Pero hay que verlo, repito, de manera integral. Hemos comentado el tema de las externalidades. Vamos a ahondar en esto con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos dos individuos. El individuo 1 que realiza una acción individual, A sub 1, y va a tener un retorno, una recompensa por esta acción que es R sub 1. Y vamos a suponer que hay un individuo 2 que tiene una oportunidad de realizar o diferenciar sus acciones. Esta acción puede ser esfuerzo, puede ser inversión, lo que ustedes quieran. Y esta acción puede ser una acción alta o una acción de nivel bajo, es decir, me esfuerzo muchísimo en el trabajo o me esfuerzo poco, invierto un montón o invierto poco, produzco un montón de esto o produzco poco. Y evidentemente para el individuo 2 va a tener un retorno o una recompensa diferenciada. Es mayor la recompensa cuando yo realizo la acción más alta, el esfuerzo más alto, la inversión más alta. ¿Qué pasa en este caso en el cual no hay externalidades? El retorno del individuo 1 queda totalmente inalterado. Con externalidades, y externalidades positivas en este ejemplo, lo que va a ocurrir es que independientemente de la acción que tome el individuo 1, en este caso solo tiene la opción de tomar la acción 1, lo que vamos a tener es que su retorno va a ser distinto. Va a tener un retorno R1 si el individuo 2 realiza una acción A sub 2, abajo, y va a tener un retorno adicional, un R1 más un delta, un incremento a su recompensa, si es que el individuo 2 opta por realizar el esfuerzo adicional, la acción alta, la inversión alta. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que utilizar instrumentos para asegurarse que el individuo 2 va a tomar la acción alta. Entonces, si esta acción alta tiene un costo para el individuo,
y estaría tentado a realizar la acción baja, el menor esfuerzo, la menor inversión, hay que ver cómo se subsidia, cómo se compensa parcialmente para que no solamente el individuo 2 tenga un mayor retorno, sino toda la sociedad en su conjunto. En este ejemplo particular, el individuo 1 tendría un retorno adicional. Por eso es relevante la acción del Estado cuando existen externalidades, a pesar de que en educación, como hemos discutido, uno se apropia del capital humano y es inalienable. Las economías externas ocurren por procesos de aglomeración. Si nosotros tenemos una pequeña industria que demanda trabajo calificado, y ese trabajo calificado es escaso en el país y no hay un desarrollo tecnológico asociado a esto, lo que vamos a ver es que esta industria no va a prosperar. Va a ser muy costoso contratar a gente y la gente no va a tener las calidades y las capacidades para competir en mercados globales. Cuando nosotros tenemos una actividad industrial significativa, con masa crítica, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener buena infraestructura, vamos a tener una red de proveedores importantes y vamos a tener también capacitación. Vamos a tener gente especializada, vamos a tener expertos en esto, vamos a estar desarrollando tecnología con el conocimiento de estos expertos. Esto es lo que en su conjunto se llaman economías externas. Y esto lo encontró Marshall cuando analizaba el desarrollo industrial en Manchester en el siglo XIX en Inglaterra. Y uno lo puede ver, por ejemplo, en dos casos concretos que hemos tenido en Latinoamérica. Uno, el caso de Intel en Costa Rica. El ingreso de Intel a Costa Rica generó una proliferación de escuelas de ingeniería de muy buen nivel y Costa Rica empieza a exportar ingenieros y hay un efecto desborde hacia otras actividades. Costa Rica es uno de los pocos países en América Latina que tiene un componente de sus exportaciones asociados a tecnología y a conocimiento, a diferencia de la gran mayoría de países de América Latina. Otro caso interesante es el caso de la agroexportación en el Perú. Cuando en los 90 empieza el proceso de agroexportación, principalmente a través de espárragos, uno lo que veía era poco nivel de tecnificación, se tenía que contratar expertos que venían de afuera, tanto a nivel de campo como de packing y especialmente a nivel de comercialización. No había expertise. Hoy en día el Perú es una potencia mundial en una gran variedad de productos de agroexportación. Tenemos un grupo humano importante, todavía necesitamos mayor capacitación, todavía necesitamos mayor expertise, pero vemos que hay una masa crítica de gente, de especialistas en agroexportación que no teníamos hace 20 años y que ha ayudado a potenciar el boom de exportación de productos agrícolas en los últimos 20 años en el país. Entonces, esta interrelación entre la masa crítica de especialistas con la actividad económica es fundamental. Cuando nosotros tenemos eso, lo que uno observa es que aumenta la productividad porque hacemos las cosas mejor, porque desarrollamos conocimiento, incorporamos cambios tecnológicos, hacemos innovaciones porque tenemos esa expertise y esa expertise se retroalimenta entre la comunicación en esta comunidad académica, científica y laboral. Y esta mayor productividad redunda en incrementos salariales. Y terminamos entrando en un círculo virtuoso, porque estos aumentos salariales incentivan a la gente a trabajar más, a especializarse más, y es la señal de mercado que tienen los estudiantes desde el colegio para poder optar por estas carreras. Entonces, entramos en un círculo virtuoso de mayor especialización, mejor capital humano y
mejor retribución por los aumentos de productividad. Las leyes de la economía son leyes complejas de verificar y requerimos mucho análisis estadístico, a diferencia de la física, donde se pueden hacer experimentos controlados. En la economía no es posible porque ocurren muchas cosas a la vez y nuestro laboratorio es el mundo real. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las relaciones estadísticas para poder comprobar la causalidad. Algo de esto habíamos conversado cuando veíamos los gráficos sobre calidad de la educación, capital humano y crecimiento de largo plazo. Pero esta es una de las leyes fundamentales de la economía. A mayor productividad vienen aumentos salariales. La relación de causalidad es una relación intertemporal que va primero a productividad y después a salarios. Hay experiencias en el mundo en el cual se han dado incrementos salariales que no han ido acompañados de aumentos de productividad. Y estos fracasos en generar círculos virtuosos han llevado a bajos crecimientos y problemas económicos en distintos países en desarrollo. La identificación y correlación es de salario y de productividad, pero la causalidad va de productividad a salario. Este es un caso muy interesante, que es el caso de salarios de eficiencia implementado por Ford cuando desarrollaba su modelo T en uno de los primeros experimentos de automóviles, de construcción de fabricación de automóviles en masa. Aquí la relación de causalidad es temporalmente inversa. Primero vino el aumento de salarios y después se constató la productividad. Pero es interesante contar la historia, porque en realidad la causalidad, a pesar de ser inversa en el tiempo, la causalidad conceptualmente viene de productividad a incremento salarial. Cuando empieza este proceso de fabricación en masa, lo que uno observaba, y esto fue básicamente igual para todas las industrias, lo que uno observaba era altísima rotación de personal, había una ausencia laboral, la gente faltaba mucho al trabajo, llegaban tarde, no había un compromiso. Y cada vez que se reemplazaba un trabajador, como esto era fabricación en línea, había que adiestrarlo, había costos de aprendizaje muy altos y problemas en la línea de producción. Entonces Henry Ford se le ocurrió un experimento. Y lo que hizo fue, mira, vamos a aumentar significativamente el salario, pero tú vas a ser acreedor a ese mayor salario si es que te quedas un tiempo más en la empresa, no estás entrando y saliendo, y si no faltas. Entonces, si tú cumples con llegar a tiempo, venir todos los días, estar permanentemente acá y quedarte mucho tiempo en la empresa, tú vas a tener un incremento salarial. Y los resultados fueron sorprendentes. En 1913, por ejemplo, la tasa de rotación de empleados era de 370% y la tasa de absentismo estaba en el 10%. Lo que ocurre después de la implementación de estos salarios de eficiencia es que tuvimos una bajada sustancial en la tasa de rotación, bajamos a 16%, y la tasa de absentismo bajó de 10% a 2.5%, una rebaja sustancial, con un año de diferencia. Los incentivos que puso Henry Ford a sus trabajadores funcionaron. ¿Qué impacto tuvo esto? Los impactos fueron mucho más altos de lo que él pensó. La productividad aumentó por línea entre 40 y 70%, y esto generó a la empresa un aumento
de 20% en las utilidades, a pesar del aumento sustancial que había dado en los salarios. Esto significó además una barrera de que se roben a sus trabajadores por los niveles salariales que le pagaba y evidentemente un incentivo de permanencia y de dedicación a el esfuerzo. Este es un caso, por ejemplo, en el cual el incremento salarial se da antes, pero la causalidad fundamental fue la expectativa de mejora en productividad que se iba a dar. Una anécdota, ¿ustedes saben por qué se le llama el modelo T? Básicamente porque desde el modelo A hasta el modelo S todos habían fracasado. A Ford le costó muchísimo esfuerzo poder tener un auto, una fabricación de un auto en serie a niveles económicos y poder masificar el uso y el uso de automóvil en la sociedad norteamericana. Pero este proceso de innovación le costó mucha prueba y error para lograr un modelo exitoso. Finalmente vamos a comentar la relación entre la educación, el capital humano y la tecnología. Es una relación muy estrecha. Como hemos visto, la mayor actividad económica debe redundar en incrementos salariales para los trabajadores en función del capital humano. Ahora, ¿qué ocurre con la tecnología? La tecnología lo que genera es un aumento en la productividad. Este aumento en la productividad redunda también en mayores salarios. Ahora, para poder tener desarrollo tecnológico necesitamos que las empresas inviertan, tienen que poner recursos en investigación y desarrollo, realizar pruebas, experimentación, construir laboratorios, ¿no? Dependiendo de cada una de las actividades, estos procesos de innovación y de pruebas y de testeos requieren muchísimo dinero. Los gobiernos tienen un rol fundamental en esto, pero básicamente en el desarrollo de lo que es básico, de lo que puede ser compartido. Pero hay innovaciones con aplicaciones directas a la empresa y esto debe ser desarrollado con dinero de la empresa. Ahora bien, estos mayores salarios que se están pagando van a generar en el capital humano un mejor desempeño, mejor nivel de capacidades, un mayor nivel de conocimiento por el uso de la tecnología que justamente justifica los mayores salarios. Pero hay otro elemento tradicional que usualmente nos olvidamos y es el impacto del capital humano sobre la transformación de la tecnología. Porque no hay que olvidarnos que necesitamos el dinero de las empresas, pero son las personas las que realizan esta investigación y es el conocimiento, la discusión académica, el desarrollo de la cantidad de cerebros dedicados a experimentar lo que hace posible los saltos tecnológicos en una sociedad. Y esto hay que verlo de manera integral y de manera conjunta. Existe cierto temor sobre el desplazamiento de la tecnología a la mano de obra. Les voy a presentar uno de los trabajos más clásicos de Kruger sobre el impacto salarial de la tecnología. Y él lo que hace es identifica qué ocurre con tanto trabajadores como empresas que utilizan computadoras. Y esto es un estudio amplio que hace para Estados Unidos entre el año 84 y el año 89. Y lo que él observa es un incremento sustancial entre estos años, tanto a nivel de empresa como a nivel de trabajadores que utilizaban las computadoras personales. Y cuando analiza qué ocurre con los retornos a la educación, lo que uno encuentra es un aumento fundamental
a lo largo del tiempo, ¿no? Se hace un análisis entre el año 79 y el año 90 y uno lo que ve son incrementos sustanciales. Es interesante notar de que en el rango de edades entre 25 y 34 años, los retornos a la educación empiezan a distanciarse en los 80, justamente cuando entran las computadoras. Entonces, básicamente el mensaje es el uso de la tecnología y la gente que está capacitada para usar y adaptarse a la nueva tecnología va a tener un mayor incremento salarial, pero igual los incrementos salariales ocurren también para todo el conjunto de los trabajadores en una empresa, en una industria. Finalmente, lo que uno ha observado, como comentábamos, es que ha habido una ampliación en la brecha salarial entre la gente calificada, los trabajadores calificados y los no calificados. Aquí hemos puesto dos casos, el caso de administración y dirección de empresas y el otro de construcción y extracción. Y lo que nosotros observamos es una ampliación significativa en las brechas salariales entre los menos calificados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de administración de empresas, cuando tenemos un administrador de una escuela preescolar o de un programa de cuidados de niños versus lo que son los gerentes, líneas promedio de una empresa, vemos una brecha significativa, casi 4 veces, ¿no? Cuando vemos las industrias de construcción, igualmente vemos también una brecha significativa. Estas brechas grandes que existen a nivel salarial están asociadas justamente a la capacidad de las personas de adaptarse y de usar tecnología. La cuarta revolución tecnológica lo que va a generar en las próximas décadas es que muchas actividades y muchas profesiones van a dejar de ser relevantes y van a ser desplazadas por el uso de la tecnología. Esto a lo que nos va a llevar es a, en un primer momento, una profundización de la brecha de calificado a no calificado, pero también al surgimiento de una serie de actividades que hoy en día no están tomadas en cuenta en la canasta, especialmente de servicios que consumen las personas. Esto lo que nos genera es un reto permanente para continuar capacitándonos. Muchísimas gracias.